Muy buenos días tengan todas y todos. Gracias. Agradezco mucho la invitación de la diputada Wendy Briceño y de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a este muy importante foro para comentar, discutir, revisar y decidir sobre los pasos que debe emprenderse para modificar las políticas públicas en todos sus ámbitos, todos sus aspectos, en pro de la igualdad y la seguridad de todas las mujeres. Es común que en los foros sobre estos temas se aborden con amplitud y profundidad los aspectos legales, de seguridad, culturales, etcétera, pero considero que es menos frecuente, no necesariamente imposible, que se aborde con mayor profundidad los temas de salud. Y estando en la participación a nombre de la Secretaría de Salud y con todo el respaldo del Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, quisiera aterrizar sobre algunos elementos específicos de cómo la salud y la protección en la salud debe jugar un rol especial o específico en este concierto integral de la protección para las mujeres. Desde el punto de vista de salud, y específicamente de la salud pública, no hay duda que podemos enmarcar a la violencia en general como una epidemia global, y en ese sentido es una pandemia, y una epidemia nacional. Pero la violencia de género, en sentido estricto, es una epidemia mayor, aunque a veces se clasifica como un subconjunto de la violencia en general, sus dimensiones son mayores por la prevalencia, el impacto y las distintas consecuencias que tiene sobre los distintos ámbitos de la salud y de la vida general de las mujeres y también de la sociedad en su conjunto. Es también una endemia, es decir, es un problema histórico, ancestral, anclado en las más profundas y retardatarias tradiciones culturales de discriminación y falta de integración social. En ese sentido, también la salud puede contribuir a enfocar el problema, a reconocerlo explícitamente y a poner en práctica políticas, programas, instrumentos, herramientas y mecanismos de coordinación con un ámbito mayor en el concierto de una política nacional integral para la seguridad, la vida y la salud de las mujeres. La violencia de género y las distintas violencias que sufren las mujeres y sus hijas e hijos tienen consecuencias directas sobre la salud. La más horrorosa, notoria y drástica es el homicidio, la pérdida directa de la vida por la acción violenta de un agresor. Sin embargo, existen otras múltiples expresiones como las lesiones graves derivadas de la acción violenta en mecánica física, que deja huellas imborrables y puede dejar disfunción prolongada o incluso permanente en la vida, en la integridad de las mujeres. Produce desde luego distintos trastornos funcionales en casi cualquier ámbito del cuerpo humano, de las mujeres. Puede provocar trastornos reproductivos y sexuales, puede causar infertilidad, puede conducir a un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, puede causar dispareunia, puede conducir a un incremento del riesgo de cáncer cervicuterino y una lista amplia y clara de trastornos en este ámbito. Puede causar múltiples disfunciones en casi todos los sistemas, el sistema digestivo, cardiovascular, trastornos hormonales, trastornos neurológicos, respiratorios, etc. Y además puede causar daños en el ámbito de la salud mental. Y estos daños pueden tener una mayor complejidad en la medida en que son hasta cierto punto inaparentes a primera vista y son mucho más difíciles que tratar en muchas ocasiones que los daños físicos y los daños fisiológicos o funcionales. Puede causar depresión, ansiedad, graves, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, por mencionar algunos,
y puede conducir también por esta vía, por el trastorno de la salud mental, al suicidio y por lo tanto la expresión más grave de del daño en salud. Pero además, la violencia, a lo largo de todo su espectro y en sus múltiples fases, etapas y grados, la violencia de género conduce a una deprivación del derecho de las mujeres a la protección de la salud. Y al privarlas de este derecho y de los mecanismos existentes para garantizarlo, también perpetúa muchísimas, prácticamente todas las condiciones de salud que pudieran estar presentes. Sin embargo, a pesar de este amplio reconocimiento, conocimiento y demostración de evidencia científica y técnica sobre las consecuencias y causas del daño a la salud que propicia la violencia de género, permanece desconocida o relegada o menospreciada de la óptica de la salud. Necesitamos que el ámbito de la salud, no solamente el institucional, sino en sentido amplio el campo profesional de la salud, lo reconozca explícitamente y articule todos los mecanismos que están a su alcance para prevenir, proteger y ayudar a rehabilitar a las mujeres, sus hijas y hijos que viven víctimas de violencia. La violencia de género y las distintas violencias que dañan a las mujeres tienen desde luego causas raíz, y estas causas raíz son sociales y culturales y están enmarcadas en la desigualdad social, económica, cultural y étnica. Ocurre en todas las clases sociales, a lo largo de toda la geografía y en todos los ámbitos, pero es muy claro que al igual que prácticamente todos los daños a la salud, ocurre con mayor intensidad, frecuencia y consecuencias en quienes sufren discriminación estructural por sus condiciones económicas, sociales, culturales y de otro tipo. Es decir, la discriminación estructural que proviene de la condición de género en una sociedad machista y en una sociedad discriminadora, se perpetúa y se amplifica en el conjunto de una sociedad injusta y desigual en todos los demás ámbitos de la vida social. Por lo tanto, es también preciso reconocer y aceptar la existencia de discriminación estructural que nos evita o nos previene o nos aleja de la oportunidad de intervenir para combatirla y prevenirla. La violencia de género, además, se articula como causa y consecuencia en graves círculos viciosos con la violencia doméstica y en sentido general con la violencia social de corte criminal o de cualquier otra índole, incluyendo la violencia de la narrativa del discurso social presente en los medios, presente en las conversaciones, presentes en cada rincón de la vida pública. La violencia, además, desde el punto de vista de la salud pública, es una epidemia de carácter transmisible, porque se propaga horizontalmente cuando no tiene controles o es favorecida por una validación cultural de mentalidades obtusas que no tienen la capacidad de distinguir esto como una aberración. Se propaga en forma intergeneracional, porque las y los niños, hijos de mujeres que viven en entornos violentos, sufren directamente el daño de la violencia, pero además incorporan la violencia a su psique y la perpetúan en su vida adolescente y adulta. Por lo tanto, es también imprescindible identificar a los agresores, los causantes directos de la violencia de género, como responsables. Indudablemente son responsables y en su vida adulta cuando ejercen o de adolescentes cuando ejercen una acción violenta en cualquier nivel, tipo o espacio, tienen una responsabilidad ética, responsabilidad social e incluso, afortunadamente, dadas los cambios legales que hemos tenido en México en las últimas poquísimas décadas, tienen una responsabilidad penal. Sin embargo, desde una óptica de salud pública, no hay que perder de vista que también son sujeto de atención, porque los perpetradores a su vez padecen
el fenómeno de esta grave epidemia. Y también requieren atención para ser no solo sanados o recuperados respecto a los daños psíquicos que les han llevado a ser violentos, sino además para que no sigan siendo una fuente de esta epidemia, como he dicho, de carácter transmisible. Para ello necesitamos políticas integrales, y políticas integrales que vayan más allá de la confluencia de esfuerzos o de la articulación de mecanismos administrativos o legales. Necesitamos acción especializada, necesitamos profesionalización en el actuar de todas las dependencias e instituciones que tenemos un papel que jugar en la prevención y atención y eliminación de la violencia contra las mujeres. Necesitamos intervenciones coordinadas, unidad de propósito, pero también sinergia para el impacto. Tenemos que tener capacidad resolutiva y capacidad de complementarnos y ejercer cada uno lo que podemos y sabemos hacer en armonía con lo que otros y otras pueden hacer. La responsabilidad de la salud, propongo, puede incluir, entre otros muchos elementos, desde luego, el dotar de una perspectiva de género a todo el Sistema Nacional de Salud. Y esta perspectiva no debe quedar simplemente en papeles o en discursos o en aspiraciones. Debe implicar un cambio de percepciones, de conductas, de actitudes en todo el personal de salud. El personal directivo y el personal operativo, en hombres y también en mujeres. Porque todos somos responsables de prevenir y eliminar la violencia, incluso la violencia perpetrada por el propio personal de salud, donde la violencia obstétrica es uno de los más dramáticos ejemplos, pero no el único. Y tenemos que lograr que estas prácticas sean, a su vez, erradicadas. Algunos otros elementos incluyen el reconocimiento de la discriminación estructural y mecanismos efectivos para la vigilancia, monitoreo y evaluación de los daños de la salud asociados con violencia de género. Un gran conjunto de las enfermedades o trastornos que aparecen como convencionales o comunes son consecuencia directa o indirecta de la violencia de género, pero además son grandes oportunidades para alertar, detectar y diagnosticar la violencia de género. Si el personal de salud no tiene competencias para activamente investigar estos indicios, estamos deprivándonos de una oportunidad valiosísima de encontrar oportuna o tempranamente al menos varios de estos daños derivados de la violencia de género y la violencia en sí misma. Tenemos que también, como lo he dicho, identificar y reconocer explícitamente la discriminación estructural en el acceso a los servicios de salud y programas y políticas relacionados. Existen estadísticas claras, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación documenta con toda claridad cómo el elemento de género y de manera clara, en desproporción, con una carga enorme para las mujeres, es un contribuyente directo de la inequidad en el acceso a calidad en los servicios y programas de salud pública. Tenemos que reformular las políticas y programas para prevenir y eliminar todo sesgo de género. Nuestras políticas de salud y nuestros programas son actualmente neutros en el género, neutros en lo social, neutros en lo cultural. Y parecen ser intercambiables y aplicables para cualquiera, en cualquier momento y circunstancia. Y el no hablar con claridad de la desigualdad, incluida la desigualdad de género, no nos permite avanzar. El sector salud y la práctica de la salud, de la protección a la salud, no puede permanecer en un halo de neutralidad y exclusión respecto a su responsabilidad en eliminar la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Se necesita además, ya lo he dicho, profesionalización, se necesitan servicios, protocolos técnicos formales, no solo escritos, sino implantados, monitoreados y evaluados para detectar, diagnosticar, referir, atender, acompañar
a las mujeres, sus hijas y sus hijos que viven víctimas de violencias, incluida la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia sexual y muchísimas otras. Esto debe ocurrir en todo el Sistema Nacional de Salud. Debe haber servicios especializados integrales, debe haber unidades de salud en ámbitos específicos que tengan perspectiva y de género y capacidad resolutiva para detectar, prevenir y atender la violencia de género. Algunos ámbitos de especial relevancia incluyen el trabajo, la escuela, los reclusorios, el transporte, entre muchos otros. Y por lo tanto, estas acciones concertadas donde la salud está presente en todas las políticas, pero la salud está presente con una perspectiva de género y con capacidad resolutiva en la materia, también nos permiten acercarnos entre sectores, entre dependencias y con la sociedad civil en general. Las investigaciones, no solo las investigaciones puntuales del fenómeno, sino incluso la investigación de carácter académico, también nos puede permitir ampliar nuestros horizontes, tener una visión multidisciplinaria en lo teórico y en la aplicación, y poder adoptar los mejores estándares y modelos nacionales e internacionales que atiendan esto de manera sistemática. En el aspecto legislativo, nuestra Ley General de Salud también es considerablemente neutra y ajena a este dramático fenómeno de la violencia contra las mujeres. La ley tiene atributos, la ley potencialmente podría ejecutarse en favor de las mujeres, pero consideramos que la ley requiere una revisión con perspectiva de género. Y lo mismo, todo el cuerpo normativo de salud, no solamente las normas específicas como la norma 046, sino todas las normas y la arquitectura programática de salud en todo el sector y en todo el país deben ser revisados para incorporar perspectivas de género. En conclusión, las violencias contra las mujeres son un grave y epidémico, endémico problema de salud pública, que es causa y consecuencia de muchos otros problemas de salud pública que pueden llegar hasta el nivel más grave de la pérdida de la vida, del acortamiento de la vida, de la reducción de la calidad de vida en la integridad física, emocional y social. Es consecuencia, pero a la vez causal, de la epidemia general de violencia social que sufre nuestro país. Tiene impactos directos en múltiples aspectos de la salud que son convencionales o asumidos convencionales y puede ser el reflejo indirecto del problema raíz de violencias contra las mujeres. Por lo tanto, es necesario revisar comprensivamente toda oportunidad para una participación amplia, sistemática y profunda del sector salud en políticas y programas integrados de prevención, atención y rehabilitación de mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia y de hombres que son o fueron cuando niños víctimas de la violencia y se han convertido ahora en el perpetrador directo de la violencia de género. Concluyo diciendo que en esto la sociedad, en este momento, en este periodo de la cuarta transformación de nuestro país, cuenta con el compromiso de nuestro secretario, el doctor Jorge Alcocer Varela, y definitivamente de todos quienes colaboramos con él en este esfuerzo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor López-Gatell sus aportaciones en este foro. Es momento de escuchar a la maestra Berta María Alcalde Luján, directora general de Apoyo Jurídico de la Secretaría